Ya Luis, un ratito, se fue el internet. Se fue el internet de Luis. Sí, pero ahí la pantalla está bien ahí. Perdón, ya. Gracias. Muchas gracias. Ahí aclaré, ahí vino a aclarar, vea, lo A que ver, no Luis, se escuchaba nada. vamos otra vez. Lo que pasa es que se fue, se nos fue, pero aquí no está el vídeo. Un ratito, Luis. Tranquilo. Compartir pantalla, ¿no? Ya que está compartiendo. Misma manera. Mientras Aló. Hola, Luis. ¿Estamos? Sí, Ya, estamos. ya. Se fue la internet por acá y hay, usted sabe, hay una demora en volver a reinstalar. Bueno, seguimos, señores. ¿Alguna pregunta que haya? Ponga la otra carátula que estaba, la primerita. Esa, a ver, ahí me dice esa. No sé cuál estaba viendo. No, la que está pues, ¿Esta que está ahí? no, cámbiale. Ah, menos humedad tenga en el ambiente, Hay una ya. anterior. una anterior. A ver, ya le miro anterior, ¿ya? Vamos a ver, anterior. Esa. Esa es. Ya, adelante. Un momentito, ingeniero. Siga nomás, siga. Y hasta que corre un minuto. Ya. Tu apio ya está grande, ¿no? Tu apio ya está grande. ¿De qué? Ahí está. Ah, ya.
Me dice Luis, ya terminó. Ya. Bueno, ¿estamos listos, señores? Ya, Luis, ¿confió? ¿Me escuchó Luis? Sigamos, digo, ingeniero. Yo estoy Seguimos. esperando que le cambie. Ya, pasamos, Luis, pasamos, ¿ya? Pasamos a esta otra imagen que tenemos acá, ¿ya? Si queremos medir la temperatura, dices, ya está, estoy caliente, ¿no? Entonces, no contamos porque están por algo de 2.000, 2.500 dólares. Así que no es, digamos, un insumo, un equipo al cual podamos tener acceso, ¿ya? Y las fórmulas empíricas que plantean estos autores son fórmulas que utilizan, la verdad, más de 5 variables. Entonces, ahorita van a ver ustedes eso. Después está el método del lisímetro, está el método de balance de energía y el método del balance del agua. ¿Saben cuál es el método del balance de agua? Yo se los mencioné ayer. ¿Se acuerdan que les dije qué pasaba si caía 5 milímetros de lluvia hoy día y yo colectaba por escorrentía 2 milímetros? Y yo les pregunté, ¿cuánto entró al suelo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 3. Ok, 3. Ese es un balance de agua, pero el balance de agua que se hace es a nivel de planta. ¿Ok? Por ejemplo, si yo mido que cayó 5 milímetros al suelo, es por escorrentía se fueron 2. Al suelo entraron 3, pero cuando yo mido el suelo, solo me doy cuenta que en el suelo hay 1. ¿Cuánto consumió la planta? 2. Ahí está. Balance de agua. Haces un balance de todas tus entradas y todas tus salidas. Por eso es un sistema. Y tal vez el método que para mí, o en mi experiencia, yo tengo que hablarlo así, en mi experiencia ha sido el más práctico y el que podemos tener acceso muchos, es el método del tanque vaporímetro tipo A. Es un tanque redondito que lo colocas en una zona con pastito o sin pastito, de acuerdo como tú quieras, ahí hay 2 modalidades, ¿ya? Y vas midiendo día a día cuánta agua se consume. Obviamente que tienes que ponerle rejita porque puede venir pajarito y tienes sed y tomas agüita, ¿no? Entonces, todo en esta vida pasa. Tiene que ser de color blanco para que el material no influencie mucho, porque hay corrección por material, así que no se preocupen por eso. Entonces, vamos a hablar netamente de esta metodología, del método del tanque A, que es más sencillo. No me he centrado en el método de Beckman and Monteith, porque es un método, para mí, es un método que son demasiadas fórmulas. Ahora, yo sí tengo que ser sincera. En la FAO, ya, existe un programa para determinar la evapotranspiración del cultivo de referencia. Ustedes entran, hay muchísima información, acuérdense que es una organización internacional, hace estudios en todo el mundo. Hay un software, así nada más mete los datos y te lo determina, que es mejor. Así que lo pueden buscar así por Google ahí y lo encuentran. La información no está ya, como se dice, reservada para nadie especial. La información está abierta para todos. Bueno, señores, a medida que estamos avanzando, analizando las situaciones de la evaporación, de la transpiración, de la relación de la humedad, del viento y otros tipos de suelo,
Ya estamos teniendo algunos datos, señores, ¿no? Vamos teniendo unos datos que de a poco tenemos que ir avanzando para seguir llenando estos datos y de esa manera, pues, nosotros sabemos la lámina de agua o las necesidades de metros cúbicos que necesita un cultivo o los litros de un cultivo, ¿no? Hoy de mañana analizaba con unos estudiantes con la otra materia y ahí habíamos visto que en un maizal de unos 60,000, más o menos 60,000 plantas por hectárea, había un consumo de 4,000 a 4,500 metros cúbicos. Significaba que estamos más o menos redondeando aproximadamente los 4 a 4 millones de litros en ese cultivo. Pero otro cultivo tenía aproximadamente tenía más, tenía aproximadamente como 60, 70 aproximadamente, porque había más plantas. Mientras más plantas, más necesidades de agua. Entonces estamos hablando de aproximadamente como 7, pero este era un sistema de riego por inundación o por surcos, que lleva aproximadamente como 7,000 metros cúbicos. Estamos hablando de 7,000, ¿no? 7,000 aproximadamente, 7 millones de litros de agua. Mire, señor, esa es más o menos la necesidad de un cultivo. Las necesidades son bien altas y lo que está últimamente en Santo Domingo lloviendo no ha llovido nada. Tal vez unos 20, 30 milímetros. Anoche que llovió algo, pero las pobres plantas están ahorita necesitadas de agua, ¿no? Estamos con estrés hídrico. Estrés hídrico. Entonces, muy grande, ¿no? Entonces, las plantas, ahí tenemos problemas en la producción, señores. Bueno, sigamos viendo, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, Sí. usted multiplicó 160 por 10,000. Sí, a ver, salían, ese es el cálculo de ayer, creo que 5,000 y pico sería planta por hectárea. Creo que era, ¿en qué cultivo era ese? 160 era 120 por 160 litros de agua consume una planta de maíz. Correctamente, exactamente. Multiplique solamente por 40,000 plantas que tiene una hectárea. 40, 50, 60,000 plantas por hectárea. Pero yo estoy multiplicando por la hectárea. Claro, es una hectárea, lógicamente. Una hectárea que es usted multiplica 160 litros que viene siendo por 40,000 1.600.000 galones de agua que se consumen. Necesita metros, necesita litros, ¿no? Eso Claro. necesita para una hectárea para ese cultivo. Si tenemos 10 hectáreas, 20 hectáreas, usted sabe la cantidad de agua que vamos a necesitar para ese cultivo. Ya habíamos visto también en el cultivo de la arveja, ¿no? En la arveja también teníamos como 2 millones, claro, 2,830 milímetros. Multiplicado por 1,000 teníamos 2,800,000 litros que necesitaba ese cultivo en 105 días. Esas son las necesidades de los cultivos. ¿Sí? ¿Está bien, Luis? ¿Avanzamos, Luis? Sí, avanzamos nomás. El tema es entenderla y saber usarla. Miremos un poco los métodos, ¿ya? En cuanto a las variables que utilizan. ¿Ya? Entonces... Bueno, aquí lo que estamos viendo, señores, que tenemos varios actores, ¿no? Varios autores que tenemos y cada uno de ellos toma diferentes lo que se llama del evaporímetro. El evaporímetro tenemos son ya instrumentos que nos ocupamos de la estación meteorológica. Aquí tenemos a Brian Pires, tenemos Sander Gray, tenemos algunos de estos autores, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces aquí vamos teniendo las horas, tenemos el viento, la insolación, radiación. Entonces todos estos datos son los que va a darnos a la final a saber cuál es el requerimiento que necesitamos de metros cúbicos de agua, ¿no? Vamos a seguir. El método de Pettman y Monteith del año 92, porque hay un método de Pettman solito, que es antes, va a utilizar la variable temperatura, humedad relativa, viento, radiación y las características de las condiciones locales. Mientras que el tanque evaporímetro A va a utilizar lo que es la humedad relativa, el viento y la evaporación.
Lo que nosotros medimos es evaporación. Esto lo medimos. Y estos dos datos los asumimos. Los asumimos dentro de la constante que va a corregir el valor de la lectura que hacemos. ¿Ok? A ver, no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiábamos y nos hacían leer la altura de agua de una probeta y el famoso menisco. Ya, el famoso menisco, ¿no? Entonces nosotros teníamos que agatar, ver así y ver dónde exactamente había el menisco. Y tenían que hacer 2, 3 alumnos en la universidad para hacer la lectura para ver si los tres coincidíamos en el mismo valor. Porque había un error humano. Entonces, a ese valor teníamos que hacer una corrección a veces, ¿no? Yo había leído, por ejemplo, 5, otro había leído 4.8, otro 4.9, y le hacíamos la corrección en -1, 4.9 nos quedamos, ¿no? Entonces, sí, te escucho. ¿La diferencia entre insolación y radiación? Lo que sucede es que los dos están, yo averigüé sobre eso, los dos están ligados a lo que es la radiación solar. ¿Ya? Pero uno está en cuánta energía queda y el otro está en cuánta energía refleja. Eso es lo que había leído. Espero no equivocarme, es lo que yo había leído. Entonces, estos datos están incluidos en el factor de corrección del tanque A, porque tiene un factor de corrección. ¿Ok? El método de Hart-Grid utiliza temperatura, humedad relativa, viento e insolación. Y el método de Blinding and Cridley utiliza temperatura, humedad relativa, viento, insolación, condiciones locales. Como vieron, hay métodos que utilizan 5, 6, 4, 3, 2, 1 variables. Es indistinto. Por eso son métodos empíricos. ¿Ya? Y el del tanque A es un método práctico. Es un método súper práctico. ¿Por qué lo traigo hoy día y por qué lo explico hoy día? Porque es el que sé más. Mentira, no. Porque es el más práctico. Porque nosotros tenemos que empezar por lo más práctico y luego irnos a lo más sofisticado según vayamos creciendo en nuestro cultivo. Yo no les voy a pedir a todos ustedes hoy día que me compren una estación meteorológica tipo Daily Vantage, +2 todavía quiero, la última modelo. Y ¿Están entendiendo a qué está refiriéndose la expositora? El tanque evaporímetro, ¿sí? Es uno que se encuentra en la estación meteorológica dentro de todos los instrumentos que son necesarios para estos cálculos. Ustedes están viendo que vamos a la estación meteorológica, necesitamos datos de lo que es viento, humedad, temperatura, radiación, necesitamos de eso. Necesitamos también, como ustedes conocen, la situación de los tipos de suelo que tenemos, la evapotranspiración, toda una serie de datos necesitamos para llegar a determinar las necesidades hídricas de un cultivo, ¿no? Entonces, esto es lo que está haciendo la técnica, demostrando, haciendo conocer que todos estos parámetros necesitamos para que eso nos ayude a llegar a la necesidad. Seguimos. me van a dar todos los datos que Penman y Monté me pide. Incluso me arroja la ETC de mi cultivo si le pongo el casé. Pero yo tengo que hacer práctica. Yo tengo que ver, Ruby, ¿qué te sirvió más en toda esta vida que dentro de campo? El tanque. Mi tanque fue lo que me sirvió más. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué me sirvió más? Porque yo misma lo puedo construir. Ustedes lo mandan a hacer con un material no oxidable, lo hacen de estas dimensiones, la altura 25 centímetros, acá nunca lleguen a llenar todo el agua, lo pintan de blanco, le ponen su rejilla, ¿ya? Y las lecturas, como dice aquí, y eso es dato mío, experiencia propia, tomarlo en la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana. Dentro de mi experiencia en campo, lo que le estoy diciendo, mi experiencia, de las lecturas que tomábamos, ¿ya? La lectura de entre las 8 y las 10 de la mañana era más estable. Y cuando comparamos las evapotranspiraciones diarias de 3 a 4 años seguidos, ¿ya? Notamos, no los mismos valores, ¿sabes? Porque sería, sino notamos tendencias similares en el comportamiento. Con un día más o una semana más se adelantaba. Por ejemplo, teníamos, a ver, 2006, el 2007 fue que, ya, vamos así, 2000,
4, 5 y 6 tenían la misma tendencia. Y 2007 tenía la misma tendencia, pero movido como 2 semanas. ¿Por qué? Porque se había alargado el tiempo de calor. Pero estaba movido. Es decir, la misma tendencia de los datos. Me van a decir, Ruby, ¿qué hacías tú analizando datos? Tengo que ver, pues, porque tengo que programar mi riego y mi fertilización. A mí me tocaba eso, ¿no? Algo tenía que hacer. Tú puedes colocar tu tanque A de 2 maneras. Lo puedes colocar en una zona con pasto, como lo habíamos visto, ya a una altura de 15 centímetros, o en una parihuela también a 15 centímetros. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos casos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo lo ubiques, si tiene pasto o no, va también a influenciar en el calentamiento del material. ¿Ok? Y porque dependiendo cómo lo ubiques, vas a poder hallar esta constante. La ETO, o la evapotranspiración del cultivo de referencia, es igual a la evaporación que podamos leer nosotros en nuestro tanque por una constante Kp. Esa fórmula sí cópienla porque la vamos a utilizar ahorita. ¿Ok? A ver, la ETO, evapotranspiración del cultivo de referencia, es igual a la evaporación por el K. Bueno, estamos viendo una Por fórmula, el Kp. señores, estamos viendo una fórmula. Aquí dice la evapotranspiración es igual a la evapotranspiración por Kp, que tiene que relación con el coeficiente de tanque de evaporímetro. Lo que ha evaporado del tanque de evaporímetro también lo tenemos como referencia para los cálculos de la evapotranspiración. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Lo copiaron? Ok. Este Kp, yo les he dicho que es el valor de corrección. El valor de corrección que incluye la humedad, que incluye el viento, que son variables las cuales no podemos medir en el tanque. ¿Está bien? Entonces, acá ustedes lo tienen. Acá tienen la humedad relativa como eje X y la velocidad de viento como eje Y. Entonces, dependiendo si tú tienes estos rangos, primero, dependiendo si tú tienes el caso A de posicionamiento del tanque A, utilizas estos valores. Si tienes el caso B, utilizas estos valores. Si tienes esta humedad relativa menor a 40, utilizas estos valores. Si tienes la humedad relativa entre 40 y 70, utilizas estos valores. Si tienes la humedad relativa mayor a 70, utilizas estos valores. ¿Qué van a notar? A mayor humedad, la constante es mayor. ¿Qué quiere decir? Que tu lectura es más cercana al 100%, a la realidad. Porque si tú tienes una humedad mayor, ¿qué quiere decir? Que no ha habido influencia ya de la humedad para que el agua se evapore. ¿Estamos claros? Para que el espejo de agua pase el agua del estado líquido al estado gaseoso. Por eso es que van a notar acá. ¿Ves? Menor humedad relativa, mayor humedad relativa. 0.55, 0.65, 0.75. Entonces, voy a tener mayor valor de corrección, es decir, que estoy más cercano al 100% al valor real. Y en cuanto a la velocidad, van a ver que cuando la velocidad del viento, que eso la verdad tampoco lo podemos medir así fácilmente, si no necesitaríamos nosotros un equipo especial. Creo que la experiencia de ustedes puede decir, este viento es fuerte, este viento es suave, ¿no? Ya tenemos aquellos que son menores que 2 y aquellos que son menores a 6. Entonces, mientras más baja sea la velocidad de viento, ¿qué sucede? Más alta es el valor de corrección. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ¿qué cosa? Que el viento no está influenciando en la evaporación del agua del tanque. La ETO que estimamos a través de este tanque, esta herramienta que es muy útil, ¿ya? Nos va a proporcionar un índice de efecto integrado de la radiación, de la temperatura del aire, de la humedad del aire y del viento. ¿Ok? Y dice acá, esto es teórico, totalmente teórico, pero igual lo puse porque siempre es bueno. Dado a que usamos un método práctico, la reflexión de la radiación solar puede ser diferente al 23% asumido para el cultivo de referencia. Es que nuestro método práctico no es un método objetivo.
digamos así, tampoco es subjetivo, sino que digamos que no es algo exacto. Hay muchos factores que lo están influenciando. Está en el aire, está en el campo, está en el medio ambiente. No está sola, no está protegida ni bajo condiciones estándares. ¿Ok? Muy bien, muchachos. El siguiente punto es lo que se concatena a evapotranspiración del cultivo de referencia, que es la evapotranspiración del cultivo. Pero para eso, para determinar cuál es la evapotranspiración del cultivo, el famoso ETC para nosotros, muy común en nuestros cálculos, tenemos que ver todos los factores de cultivo que están influenciando, porque sabemos que los factores climáticos dan la ETO, los factores, sumado a los factores del cultivo, dan la ETC, sumado a los factores de manejo y climáticos, te dan la ETC ajustada, para hacer un recordaris de lo que habíamos viviendo. Los tres factores del cultivo que van a influenciar en la evapotranspiración es el tipo de cultivo, ¿ok? Díganme ustedes. Vamos leyendo esto que está en rojo. Resistencia a la transpiración. ¿Quién transpira más? ¿Una piña o una lechuga? Ya está. Tipo de cultivo. ¿En base a qué? A sus características morfológicas. ¿Quién es más coriáceo? ¿La piña o la lechuga? La piña. Entonces, al ser más coriáceo, tiene un mecanismo de perder, exacto, de perder agua. Entonces, eso es el factor tipo de cultivo. En cuanto a lo que es variedad, por ejemplo, las condiciones salinas generan estrés a las plantas. ¿Y por qué generan estrés a las plantas? Porque te reduce la cantidad de agua. Y al reducirte la cantidad de agua, muchachos, ya lo que hace es que la planta no crezca, no desarrolle y no rinda. ¿Está bien? Entonces, las uvas, ya hay una, no sé cómo lo llaman acá, pero en las uvas nosotros utilizamos dos plantas de uva, uno que le llamamos patrón y otro que lo llamamos punta o púa. ¿Ok? No sé cómo lo llamen ustedes cuando utilizan, injertan una planta sobre otra. Patrón, ok. Existe un patrón que es resistente a sales. ¿Ok? Y si es resistente a sales, ¿ya? Porque solamente, perdón, ni siquiera es resistente, estoy expresándome incorrectamente, me hubiese jalado mi profesor. En sales solamente existe la sensibilidad y la tolerancia. Es tolerante a sales. ¿Ya? Esa tolerancia a sales le permite absorber agua y eso le da a él, ¿qué cosa? Una condición de un equilibrio térmico dentro de sí y poder perder menos agua por evapotranspiración, ¿correcto? Dentro de una misma, las dos son la misma especie, pero son variedades diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Así como también yo asumo que en melón debe existir variedades más tolerantes a sales, más sensibles a sales, en sandía también más tolerantes a sales, en palta más tolerantes a sales, menos tolerantes a sales. Entonces, eso refiere a lo que es variedad. Y en fenología, muy sencillo. ¿Quién va a evapotranspirar más? ¿Ok? Un cacao que recién yo lo acabo de instalar en campo o un cacao que está produciendo todas sus mazorcas. ¿Por qué? Tiene más área. Efectivamente. Entonces, la fenología, la etapa de crecimiento, también tiene que ver con la evapotranspiración. Entonces, esos tres factores son los que van a influenciar en lo que es la famosa ETC. ¿Ok? ¿En función a qué? A que van a resistir la transpiración. La palabra para nosotros clave para entender esto es cómo resisto a la transpiración. Lo resisto por altura del cultivo, por rugosidad del cultivo, reflejo, cobertura del suelo, características radiculares, como les había contado ya a ustedes, de las proteas. ¿Ok? Bueno, siempre considerando que estoy bajo condiciones idénticas para la hora de comparar. Esta evapotranspiración de cultivo, que es producto de los factores climáticos integrados con los factores del cultivo,
porque se unen los factores de cultivo a la ETO, refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de enfermedades, es decir, no está enfermedad, está sanito, ¿ok? Está sanito, no tiene enfermedades, ¿ok? Está bien fertilizado, es vigoroso. Una planta bien nutrida no es atacada por nada. ¿Qué más? Se desarrolla en parcelas amplias y las condiciones de su suelo y de agua son óptimas para su producción. No es que son las mejores suelos ni mejores aguas, sino para sus condiciones de él son las mejores. Y eso nos lleva a una máxima producción. Eso es el ETC. ¿A cuánta agua evapotranspira un cultivo bajo una condición óptima? Por eso es que hacemos los famosos factores de corrección, porque nuestro cultivo a veces no tiene las condiciones óptimas. Muy bien, ¿cómo se calcula la ETC? Súper sencillo. Yo ya tengo la ETO. En este caso, la ETO por nosotros ha sido determinada con el instrumento de medición llamado tanque evaporímetro tipo A. Y vamos a tener que multiplicarlo por el Kc. Y la pregunta es, ¿qué es el Kc? ¿Alguien sabe qué es el Kc? Es un coeficiente del cultivo. Yo lo entiendo así. Exacto. Teóricamente es la relación entre la ET, la evapotranspiración, pero vamos. Copiarán esta fórmula, señores. Le voy a poner, voy a volver a poner, ¿ya? ¿Cómo lo entiendo yo? Como se refiere al cultivo, voy a hacer una barra. Este es lo más sencillo que yo he podido entender qué es el Kc. Es un coeficiente. Como es un coeficiente, se expresa a través de un índice. Quiere decir un valor decimal que va desde 0 hasta 1. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, cuando tu Kc dice que tiene un valor de porque nuestro cultivo a veces no tiene las condiciones óptimas. Muy bien, ¿cómo se calcula la ETC? Súper sencillo. Yo ya tengo la ETO. Bueno, seguimos, señores. La fórmula es la que le copian, por favor, ¿ya? Después hay que reemplazar con datos y se calcula, ¿no? Y el otro 70% del agua, ya, del agua perdida, ya
ha sido por otros factores. Pero el Kc lo que quiere decir netamente lo que ha perdido el cultivo. Por eso es que lo multiplicamos por la ETO, porque la ETO nos indica la evaporación total en base a un cultivo de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros solo queremos el requerimiento hídrico ¿de qué? De mi planta. No me interesa de lo que está al costado. Entonces tengo que aislar a mi planta. ¿Y cómo la aíslo? Multiplicándolo por este Kc. Entonces, así es como lo entiendo y así es como a ustedes tal vez se lo puedo explicar. Entonces, copien esa fórmula porque les va a servir para lo que es la competencia para el regalo, que me dijeron que para mañana le van a ver que les regalan al grupo. Si el grupo 3 gana, no sé, o un grupo se despunta por ahí. Muy bien, ¿lo copiaron? Perfecto, seguimos. ¿Qué es el coeficiente de cultivo? ¿Ok? Es cuando nosotros hacemos la relación entre la ETC y la ETO. Hacemos esa relación, lo relacionamos esas dos evapotranspiraciones. No hay nada más que decir. Lo que sí tengo que decir es que, si bien es cierto, también existe una tabla de Kcs por cultivos, por etapas fenológicas, es una tabla estándar, es una tabla de referencia, ¿ok? La cual ustedes pueden usar esos valores como referentes para el cultivo suyo e irlo ajustando en cada etapa fenológica que ustedes ven que se presenta en su cultivo durante la campaña. ¿Ok? Es una base. Es así como, por ejemplo, nosotros tenemos como base de una receta para un queque, ¿ya? La harina, los huevos, la leche, la mantequilla, ¿ya? Pero ya otras personas le agregan almendras, otras chocolates, otras ya hacen diferente el batido del huevo. Entonces, esas variaciones, ¿ya? Esas variaciones, muchachos, como dice acá, ¿ya? Van a hacer que tu ETC ya cambie. Tú puedes determinar tu ETC experimentalmente. Tú puedes determinarla. Hay un estudio y una metodología con todo su procedimiento de cómo se determina el Kc de los cultivos. Lo puedes hacer. ¿Ya? No entro más porque no es mi tema. Pero esos valores referenciales que ustedes tienen pueden ser ajustados a su realidad. Yo les apuesto que no varía más en punto 2, de punto 1, punto 2 arriba abajo. ¿Y qué ayuda mucho? Es la observación y conocer su cultivo al pleno, al 100%. Muy bien, ¿cuál es la tendencia normal del comportamiento del Kc? Un valor muy pequeño al inicio del ciclo del cultivo, porque el cultivo es pequeño, quiere decir que su transpiración realmente es pequeña, y conforme el cultivo va creciendo, esto va también incrementando. La misma tendencia del área foliar. Vamos a tener una sección en la cual se estabiliza. Hay un tiempo, así como cuando cumplimos los 25 años a los 30, en nuestra etapa así, donde estamos estable, 31, 32, y ya cuando llegamos a los 40, igualito. Cuando llegan a los 40. Entonces, esos valores de Kc, quiero que entiendan que, si bien es cierto, yo les he dicho que va desde 0 a 1, no significa que no pasen el 1. ¿Ya? Hay frutales, hay órganos de cosecha, los cuales exponen más tejido de lo normal durante la cosecha, y por eso su necesidad hídrica es mayor. Les cuento el caso. El caso del espárrago. ¿Por qué? Normalmente, si ustedes revisan el libro de la FAO, que es un libro muy bonito, es un boletín muy interesante, ¿ya? Te dice que lo máximo es 1. Incluso los grandes estudiosos del espárrago de China, ¿ya? Y Japón te dice también es 1.
Y uno cuando se va al campo y está en plena cosecha, programas tu riego y tu fertilización con uno de KC. Sin embargo, cuando te llevan tu producto a planta te dicen, ¿sabes qué? Tu producto está deshidratado. Y yo le digo, oye, ¿por qué está deshidratado? Si estoy con todo el riego, le estoy dando, y si prácticamente le estoy dando 80 metros cúbicos por hectárea. Es una cantidad de agua abismal. ¿Ya? Entonces me dicen, no, está deshidratado. Entonces comencé a hacer pruebas muy sencillas de incrementar la lámina de riego. ¿Ya? Porque comencé a evaluar conductividad eléctrica y la conductividad eléctrica no era. Porque incluso ese volumen de agua me estaba lavando las sales, porque tenía agua en buena calidad. Entonces comencé a incrementar los volúmenes de agua, pero con un mayor fraccionamiento, ya porque era suelo arenoso. Y efectivamente, el porcentaje de exportable incrementó. Pensando a qué se debía, es que si ustedes vieran una foto de cómo se cosecha espárrago, que realmente lo pusieron en el video que vieron ayer, ustedes, o bueno, las personas que estuvieron el lunes, se les mostró el proyecto Olmos. Y el espárrago, cuando se cosecha, se deja pelado el suelo, así peladito, descubierto totalmente. Y lo único que sale son los tallitos. Entonces, son tallos tiernos de 95% de humedad. Así de sencillo. Donde todo el tejido es expuesto al medio ambiente. Por eso es que el KC supera 1. Porque estoy exponiendo mayor tejido. No hay nada que lo proteja. Por eso es que jugamos un rol importantísimo manteniendo la humedad del suelo con ese cultivo. El otro factor, bueno, dentro del coeficiente de cultivo, este coeficiente de cultivo va a estar influenciado también por varios aspectos. Uno de ellos es el tipo de cultivo. De igual manera, como habíamos visto con piña y con hortalizas pequeñas, la piña iba a tener un KC más pequeño y las hortalizas pequeñas iban a tener un KC mayor. Y ya sabemos por qué. Porque su transpiración va a ser menor por la resistencia que tiene la morfología de sus órganos. ¿Está claro? Yo no sé si es cierto, pero de acuerdo a las estadísticas dicen que la gente de tez blanca tiende a ser más sensible al sol que la gente que somos más oscuritos. Yo soy bien oscurita porque me he quemado mucho. ¿Ok? Entonces, el tipo de cultivo va a ser que tu transpiración sea mayor o sea menor. Entonces, tu KC va a ser mayor o menor en base a eso. Miren, el mismo concepto del factor tipo de cultivo para evapotranspiración. Clima. Muy bien. Esto ya lo saben, es relativo. Muy húmedo y calmo, es decir, sin viento. Muy húmedo, es decir, mucha humedad y sin viento. Acá, sin nada de humedad y con viento. A ver, vamos a ver el efecto. Cuando hay humedad y no hay viento, yo obligo a que el agua sea expulsada de la planta, salga de la planta como transpiración. No, ya está, buen punto. ¿Eh? Y cuando está muy seco el ambiente y encima hay viento, ¿hago que la transpiración de la planta, el metabolismo de la planta se acelere? Sí. Entonces miren, en estas condiciones el KC es más bajo y en las condiciones secas, ¿ya?, y más ventosas, el KC es más alto. Acá no hay nada nuevo. Todo está relacionado, todo tiene el mismo principio. ¿Se han dado cuenta que venimos repitiendo lo mismo, pero para varios aspectos? Sí. Muy bien. Veamos en cuanto a lo que es cultivo. Vamos a coger caña de azúcar, que es el caso de ustedes. El promedio de KC de caña de azúcar es 1.25 según los datos, ¿ya? Pero si ustedes lo llevan a una zona donde hay mayor precipitación y no hay viento, el KC que van a considerar para su caña va a ser menor. Mientras que si lo llevan para una zona más seca y más ventosa,
los KC que van a determinar o ustedes asumir para hacer su requerimiento hídrico van a tener que ser mayores. Tenemos también que el otro factor que va a influenciar al KC es la evaporación del suelo. Y eso también ustedes saben. ¿Ok? ¿Dónde el KC va a ser mayor? ¿Cuando tienen más área foliar o cuando tienen menos área foliar? ¿Cómo es? Exacto, cuando hay más área foliar, es decir, cuando cubro más al suelo, ¿qué pasó? Mi KC va a ser mayor, pero mi evaporación va a ser menor. Entonces, cuando mi evaporación es menor, mi KC es alto. Muy buena lógica para ustedes. El otro factor último que interviene en el coeficiente del cultivo, en este famoso KC, son las etapas de crecimiento del cultivo. Que eso para nosotros está claro. Las etapas donde son más pequeños, los KC son más bajos, ¿sí? Y cuando son más grandes, los KC son más altos. Y cuando llegas a la senectud, comienzan a decrecer. Pero hay un tema. Acá tenemos que dividir según el tipo de cultivo. Las plantas anuales, el comportamiento de las plantas anuales y el comportamiento de las plantas perennes. Pero dentro de las plantas perennes tenemos que ver a los pastos, a los caducifolios y a los siempreverdes. Porque no, el hecho de ser perenne, que duren más de 15 años, 20 años en el campo, no significa que todos se comportan igual. En los anuales ya hemos visto ya el comportamiento del KC con la figura que les presenté. Son chiquitos, menor KC, va incrementando hasta llegar a su máximo y en la senectud va disminuyendo. ¿Qué pasa con los pastizales? Con los pastizales pasa algo similar a los anuales. En realidad, los pastos tienen un comportamiento anual, pero ¿qué sucede? Por lo mismo de que la semilla es la que rebrota, su crecimiento es constante y traslapa los crecimientos y parece que nunca hubiese iniciado la otra campaña. ¿Estamos de acuerdo? A menos que hagas un corte de esos pastos, pero naturalmente traslapa crecimientos. En los árboles caducifolios también los KCs comienzan de valores pequeños y llegan a su máximo y comienzan a caer. ¿Por qué? Porque tienen una etapa de descanso. Muchas veces consideramos el KC igual para todos los siempreverdes. Muchos lo ajustamos en época de presencia ya de fruta, le damos un poco más de KC para poder llenar la fruta. Pero esa es la modificación que hacemos. Pero en cuanto a follaje, casi no mucho. A menos que hagamos las podas de renovación, de limpieza, ¿no? Para que entre luz, esas cosas. ¿Ok? Y este es nuestro pasto de referencia que ya habíamos visto. Entonces, este es el factor etapas de crecimiento que influencia también al KC. Entonces, miren todas las consideraciones para asumir un valor de KC. Tenemos que asumir qué características tiene el cultivo, si la variedad, el cultivo, ¿qué más hemos visto? Variedad, cultivo, fenología. De ahí hemos visto cobertura de suelo, condiciones climáticas, ¿qué más? Etapa fenológica. Todos esos factores, ¿qué más? ¿Me lo he olvidado? Clima. Todo eso para esos pastos, pero naturalmente traslapa crecimientos. Señores, escuchen lo que acaba de decir, ¿no? Lo que también he estado durante el transcurso de este video, dando a conocer que necesitamos una serie de factores, de datos, de estadísticas, de cultivo, de edad, tecnología, temperatura, el suelo, tipo de suelo, radiación, evaporación. Todos esos datos, señores, variedades de los cultivos, variedades, tecnología, tamaño, todos esos datos, nos acaba de decir justamente ahorita la expositora, necesitamos para llegar a determinar al final de todo esto el requerimiento hídrico de tal cultivo. Y ahorita van a escucharle, por favor, presten mucha atención a lo que va a decir, ¿sí? Por favor. Para que vean que la situación no es tan fácil de ingresar y ya queremos las cosas, no, no. Ahí nace como para aproximarnos a una realidad, nada exacto, solamente como dice, vamos a aproximarnos. Yo diría tal vez un 90, 95% tal vez podría estar aproximado, pero en cambio estamos cubriendo, diríamos, casi la necesidad hídrica en un cultivo, ¿no? Pues vamos a escucharle, por favor, que nomás necesitamos
para estos cálculos, ¿ya? En los árboles caducifolios, también los KCs comienzan de valores pequeños y llegan a su máximo y comienzan a caer. ¿Por qué? Porque tienen una etapa de descanso. Está hablando de caducifolio, plantas de hoja caduca. Realmente eso pasa con las coníferas, plantas de altura, de páramo, es donde las hojas, cuando llega la temporada de invierno, lo que hace es caer la hoja, ¿no? Hojas caducas y después nuevamente se regeneran y tenemos nuevamente vida en el árbol, ¿no? Entonces ahí estamos viendo justamente, estamos viendo también la fenología, ¿no? Tamaño de plantas, más o menos evaporación, transpiración, ¿no? La transpiración que va sufriendo también tiene mucho que ver con la variedad. Mire, la variedad tiene que ver porque uno tiene más follaje, menos follaje, edad de la planta, porque después, una vez que ya cae la hoja, lógicamente va a haber pérdida, ¿no? O sea, están viendo una serie de factores que están tomando en cuenta para llegar al final a hacer los cálculos, ¿no? Digamos. Muchas veces consideramos el KC igual para todo lo siempre verde. Muchos lo ajustamos en época de presencia ya de fruta. Le damos un poco más de KC para poder llenar la fruta. Pero esa es la modificación que hacemos. Pero en cuanto a follaje, casi no mucho. A menos que hagamos las podas de renovación, de limpieza, ¿no? Para que entre luz, esas cosas. ¿Ok? Y este es nuestro pasto de referencia que ya habíamos visto. Entonces, este es el factor etapas de crecimiento que influencia también al KC. Entonces, miren todas las consideraciones para asumir un valor de KC. Tenemos que asumir qué características tiene el cultivo. Si la variedad, el cultivo, ¿qué más hemos visto? Variedad, cultivo, fenología. De ahí hemos visto cobertura de suelo, condiciones climáticas. ¿Qué más? Etapa fenológica. Todos esos factores. ¿Qué más? ¿Me lo he olvidado? Clima. Todo eso para determinar qué valor es. Punto 8, punto 3, punto 7. O ajustarlo al valor que ya tenemos como referencia. El libro de la FAO, como les decía, tiene los KC de un grupo muy numeroso de cultivos, tanto frutales, tanto hortalizas, ya tantos pastos, gramíneas, ya. Entonces, capaz el frutal que ustedes quieran instalar no estén dentro de ese grupo. Entonces, no se sientan mal, ni piensen que se les va a venir el mundo encima. Escojan un frutal que se asemeje más al comportamiento de su frutal y de ahí lo van ajustando. Eso es lo que hicimos en granado. Vean la lista, no hay granado, solamente hay uva. Y usamos el de uva. En el caso del cacao, tendríamos que ver cómo se comporta acá y vendríamos a ver los factores, pero sí hay KC de cacao. Un poco para recordar cuáles son los valores que pueden tener los KC en la primera etapa. Puede ir de 0.2 hasta 1, dependiendo del cultivo. Cuando comienza a incrementar, puede ir también desde 0.2 hasta un poco más de 1. Cuando está en su pleno, puede estar desde 0.8 hasta un poco más de 1. Y cuando comienza a decaer, bueno, ahí el rango es más estrecho, ¿ok? Voy desde, es decir, puedo ir, ¿cómo se llama? Desde también, me puedo ir hasta 0.2, pero no tengo mucha amplitud para la variación, ¿ok? Y esto es el comportamiento del KC en cultivos anuales y en cultivos forrajeros. Los anuales, como ya hemos visto, bajito, comienza a crecer, llega a su plenitud y a su cenitud. Y estos son de... Señores estudiantes, Luis. Hola Luis. Andrés. Luis, Andrés. Hola. Hola Luis. Dígame, ingeniero, dígame. Andrés, ¿está por ahí? Debe estar, no sé. Ya, bueno, solamente una cosita, Luis, no sé si es factible. Les comentaba que al momento me encuentro con el ingeniero que tiene tablas de cálculos para entrar directamente a calcular necesidades de agua en los cultivos. Me falta ahí, creo que me falta ahí unos 20 minutos más. Yo los voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan. ¿Sí?
Entonces luego le completan esa partecita que le está haciendo falta para cálculos. Porque ya tengo aquí, digamos, otros cálculos de otros cultivos. No sé si ustedes quieren acceder a eso. Si no, pues terminaríamos, pero en cambio me gustaría calcular ya, digamos, directamente en algunos cultivos. Nos sube para, nos Hay unas sube o nos matrices, envía. yo les subo eso a la plataforma para que ustedes tengan y le completan ahí, pero no quiero que pierdan estos cálculos que tengo acá. ¿Sí? Nos Para vamos a pasar pedir ahorita, los cálculos. para pasar ahorita los cálculos. ¿Sí? ¿Hay Y cómo? usted no nos puede pasar por WhatsApp. Es que es muy largo. Porque como es muy largo, por eso tiene 1 hora y pico. Entonces yo quiero que yo les suba a la plataforma y ustedes lo revisan ahí. Bueno. Por favor, entonces entramos a los cálculos. Ahí, listo, gracias, gracias. Gracias. Hola. Aló. Este quiero poner. Este de acá. Ujú. Para mí de aquí va a ser. Sí, pero WhatsApp. Sí, sí, está regando. Está mal puesto el tubo. No se regala. Oye, vale, se orinó la F. No, es el agua de ahí arriba. Ah, entonces. De arriba, porque está arriba. Ah, sí. Está cargando. ¿Vale? Es que no hay mucho donde está, porque no me gusta. La voy a la F. Y la otra. Oye, sí, es la conocida la buenísima. Dale, en este ponga la garnicel. Tranquilo, no carga. Lo quita. No, ya estoy acá de como venga. Espérese. Ahí. Solo hay que dejar de compartir aquí. Pero bueno, vamos a compartir.
Y comparto pantalla para enseñar eso, ¿no? Exacto. Ya. 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 Bueno, señor estudiante, Luis. Luis, Sí, ingeniero. bueno, ya les mencioné hace un ratito, le hice un anticipo que tengo un ingeniero, amigo, colega de la Universidad Central. Maneja Ya, mucho lo que es estos sistemas de riego. Y el ingeniero tiene un poco de estas matrices en las que ustedes van ahora a ver, ya digamos resumido, todo lo que vimos hoy tarde está resumido y aquí entramos directamente a los cálculos. Entonces el ingeniero ha tenido a bien hoy día acompañarme para tratar de ayudarme, digamos, de esta materia sobre los cálculos, para que ustedes, señores, vean cómo se manejan estos cálculos, estas tablas, estas matrices, por favor. Entonces, le presento aquí al ingeniero, pues un amigo mío personal, y va a ayudarme el día de hoy con los cálculos, ¿ya? Por favor, tengan la bondad de atenderle y cualquier pregunta lo hacen, por favor. ¿Sí, señores? de acuerdo. Ya, listo, gracias, gracias. Tengan la bondad, ingeniero. Bueno, señores, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes, sea bienvenido. Eh, agradeciéndole al Gracias por ingeniero compartir con Francisco nosotros. por permitirme compartir. Ahora se me perdió el... Bueno, esta es una tabla diseñada para saber la cantidad de agua que nosotros necesitamos para Estoy compartiendo pantalla, ¿no? ya, Aquí no está compartiendo pantalla. No, dejo de compartir esto. Bien. ya. A ver, esta es una tablita en donde nosotros introduciendo datos, al final vamos a saber la cantidad y el tiempo de aplicación de agua en horas. Entonces, en el primer cuadro, primero les explico, los cuadritos que están con amarillo son cuadros constantes que nosotros no tenemos que hacer ningún tipo de cálculo. Entonces, ya sabemos en la explicación que estaban escuchando, la evapotranspiración. Este dato nos da la estación meteorológica, cuánto ha habido de evapotranspiración en el día. El Kc es una constante hídrica, como decía la expositora anterior, que cada cultivo tiene su Kc y también cada fase genológica tiene su Kc. Son tablas ya preestablecidas que nos dan. Entonces, si es que nosotros multiplicamos la evapotranspiración por el Kc, vamos a tener el ETC, que es la evapotranspiración del cultivo. Entonces, para efectos del cálculo, en este caso, multiplicamos 6.9 por 1.15, nos da 7.94. Entonces, tenemos que aproximarle al valor superior, que sería 8. Este ejemplo es para un cultivo de tomate en el valle del Chota. Entonces, la eficiencia siempre va a ser 90 y empezamos a calcular el requerimiento de riego, o sea, la lámina bruta de riego que nosotros necesitamos. Para eso, multiplicamos
la evapotranspiración, el ETC, dividimos para la eficiencia y tenemos un valor real de 8.89, que también vamos a aproximarle al inmediato superior, que en este caso es 9. La eficiencia, la frecuencia de riego es 1, como dije, es una constante. Ahora sí, les hablaba de un cultivo de tomate que está sembrado a 35 centímetros entre planta. Y esta es otra parte que nos dice el espacio de las mangueras ya en el terreno. Es decir, cada qué espacio tenemos nuestras mangueras. Entonces aquí les vamos a poner a 1.5 metros cada manguerita. Y aquí empezamos a calcular ya la cantidad de agua por planta en litros por planta por día. Entonces, ahí multiplicamos. Perdón, primero dividimos el requerimiento o la lámina bruta de riego dividido para la frecuencia. Eso multiplicamos por el espaciamiento entre plantas y el espacio entre la manguera. Y nos da un valor de 4.73. Luego tenemos una constante que es el espacio de los goteros que existen en la manguera. En este caso estamos hablando de 20 centímetros cada gotero. Hacemos el cálculo de los puntos de emisión por planta y para eso dividimos el espaciamiento entre plantas y el espacio de goteros entre la manguera, que nos da 1.75. Este caudal es una constante que nos da 0.99 litros a una presión de 10 libras por pulgada. Esto ya depende de los equipos que se manejen y cuál es una constante. Entonces, el gran cálculo es acá donde tenemos el tiempo de aplicación de agua en horas. Para eso, multiplicamos, primero dividimos la cantidad de agua para el número de puntos de emisión y eso multiplicamos por el caudal constante. Hasta aquí sabemos la cantidad, pero si nosotros queremos dar el turno, implica cuántas veces quiero yo dar mi riego. Si yo quiero dar 2 o 3 veces, generalmente en las plantaciones de flores se utilizan 5 turnos. Uno sin agua, el otro con macronutrientes, el otro con micronutrientes, el otro con ácidos húmicos y el final solo agua. Es decir, cuántas veces yo quiero regar a mis plantas, eso se llama turno. Por ponerles un ejemplo, si yo quiero 5 turnos, tendría que dividir el tiempo de aplicación para los 5 y ahí me va a dar un valor determinado de cuántos minutos tengo que yo darles. Esta tablita, creo que el ingeniero les va a subir a la plataforma para que ustedes la puedan tener a mano. Si existe alguna consulta, por favor, estoy presto para conversar. Inquietudes, por favor, señores. Ingeniero, yo sí le pido de favor. La tabla me nos coge de nuevo para nosotros, pero bueno. En el primer cuadro dice, esto Es la evapotranspiración del tanque. Esa es una medida que le da la estación es el tanque, meteorológica. no. Perdón. Es el tanque, donde está el tanque. Exacto, el evaporímetro que se llama. Ya. Ese valor les da. Ese tiene el valor de 6.9, ¿no es cierto? Correcto, o sea, la cantidad de agua que se ha perdido en el día. Ya. Eso es lo que le da el evaporímetro. La cantidad de agua que se despierta. Eso se mide en la estación meteorológica. En el Ecuador se hacen 3 veces las lecturas de la estación, a las 7, a la 1 y a las 7 de la noche.
Y sale el resultado 1,15. Ya, el 1.15 es una tabla, es un valor constante que existe en unas tablas de acuerdo al cultivo que ustedes van a trabajar y la edad del cultivo. Si es una Ya, planta pequeña, grande o ya en producción. Entonces, sí, ahí esa es está otra comprendido. constante. Ajá, es una Está constante comprendido. Ahí que multiplicamos el 6,9 por 1,15 y nos sale el resultado 794, ¿no es cierto? correcto. Y ese le aproximamos al inmediato superior, que es 8. ¿Cómo le saca el 8 ahí? Esa es la Le pregunta. sube, usted le sube. Si está a 7.94, tiene que subirle a 8. Si, por ejemplo, Ya, está a 6.5, tiene que subirle a 7. Esa es ya, una ya, norma para que funcione el programa. ya. Ujú. Entonces, La eficiencia, esa también es una constante. La eficiencia, el espacio entre las banqueras de riego y el espacio entre goteros ya son constantes establecidas de acuerdo al cultivo que ustedes vayan a manejar. ya, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no es si hablamos de frutales, las mangueras tienen que ser espaciada más a 4 o 5 metros, dependiendo del árbol frutal. O del aguacate, porque ahí sí sería cada 5 metros. Eso también es valores que nosotros debemos ingresar a la tabla. ¿Sí? Así que, por ejemplo, esas ya mangueras hablemos de de riego vienen siendo perdón, a goteo, no lo escuché. las mangueras de riego, esas vienen siendo a goteo. Son riego de goteo, es con riego de goteo, específicamente con riego de goteo. Entonces, ¿y cómo le sacamos el total? Eso le digo, es que este es un programita en donde sabemos que en el caso del tomate estamos hablando de 35 centímetros, que vamos a hacer con un espacio de 1.5 y espacio entre goteros de 0,2 y el caudal de 0,99 litros por hectárea. Ya, Entonces, en la parte de acá abajo tenemos las fórmulas, cómo salen. O sea, ustedes simplemente introducen los datos y sale automáticamente. Pero acá está la fórmula. No sé si se dan cuenta. Acá tenemos ya las fórmulas, ¿sí? Y simplemente sale el valor total acá. ya le vi, ya le entendí. Ya, correcto. Gracias, ingeniero. Entonces, lo que yo les decía, ahora, si queremos nosotros saber, o sea, si nosotros queremos saber ya, queremos saber, si yo quiero, digo, a mi cultivo le voy a dar 3 turnos de riego, ¿sí? Y en este caso es 2.63 horas. Hagamos el cálculo. 2.673. Quiero dar 3 turnos. Es 0.89 horas. Sí, y esto lo multiplicamos por 60. Y tenemos 53 minutos. Si yo quisiera dar los riegos, los turnos. Todo está ya calculado para que poner los datos que ustedes necesiten. Entonces, este valor es el que tienen que calcularle. Pero ya viene la fórmula establecida para que solamente ustedes ingresen los datos y ya tienen el valor Total. el total exacto de tiempo de aplicación de agua.
Y si quieren aplicar por turnos, simplemente este valor dividen para los turnos que ustedes deseen y ya tienen el valor. En este caso yo les dije tres turnos, hablamos de 53 minutos. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Es una tabla muy útil que les va a servir ya en la vida práctica, en la vida profesional. Entonces, sí les va a subir, ¿no, ingeniero? Sí, sí les va a subir. Gracias, ingeniero. Está aquí en litros. La cantidad de agua está en litros. 473 le calcula hasta con esta formulita. ¿Sí? Y acá es de cambio el tiempo de riego que vamos a dar. 2 horas. Una pregunta que lo hago. Claro, Usted sabe, en una planta de maíz, cuánto consume cuántos litros consume. hay una publicación en lo que se llama, busquen el uso consultivo del agua en los diferentes cultivos. Ahí encuentran toda esa información. El uso consultivo del agua en los diferentes cultivos. Ahí tienen toda la información. Ya. Ahí tienen toda esa información. Son tablitas ya preestablecidas que ustedes lo pueden tener a mano. Igual hay unas tablitas de todo lo que ustedes requieren. Todo está ahí en unas tablitas. Hay una publicación o en internet le pueden buscar y ahí se van a dar cuenta que tienen todo a mano. Claro, lo que sucede es que cuando uno no sabe que está con No, con para la eso estamos aquí. computadora, con el teléfono, pues, que no tiene conocimiento, pues pasa por alto. No, pero para eso estamos aquí, para colaborar con ustedes. Ahora que gracias a Dios y a usted, pues ya uno se va enterándose, entonces le vamos a poner en práctica. Sí, eso es muy importante. O sea, pónganla en práctica. Lo que necesitan es saber solo es el KC, el uso consultivo del agua y la evapotranspiración. Y estos datos que ya vienen, los establecen ustedes. Porque este ejemplo es para tomate riñón, que no va a ser lo mismo que para tabaco, para aguacate. Entonces simplemente se cambian los datos y ustedes ya tienen cuánto tienen que dar de agua. Pero el cálculo le hace por hectárea, ¿no? No, por planta, Por planta. claro, por día. Yo necesito 4.73 litros de agua por día. En el caso del tomate. Correcto. ¿Dónde? A 35. Solo la manguera va a 1.5. No, es que solo le calculamos el espaciamiento de la planta y el espacio de la manguera. Bueno, muchachos, ¿alguna inquietud más? Ninguna más, ingeniero, gracias. Bueno, a ustedes, gracias por permitirme haber compartido algo que me ha servido a mí. No, Estado quedamos agradecidos, muy gentil, ingeniero. Perfecto. Ingeniero, Dios le pague por la oportunidad. Bueno, Luis, no sé, está Andrés ahí. Agradecer al ingeniero, ¿no? por esta oportunidad. Yo sí le doy gracias al ingeniero.
Sí, sí, por eso quiero agradecerle también a nombre de usted y a nombre propio mío, agradecerle por darse ese tiempito para ayudarnos con estos cálculos, con esta fórmula muy rápida, que fue muy entendible, muy comprensible, ¿no? Como dijo el ingeniero, cambiar datos, Sí, ya tenemos las cantidades, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, pues gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietudes que ustedes tengan, Luis, por favor? Todavía tenemos por unos el minutitos. momento nada, ingeniero, ha sido un día, una tarde, un día muy entretenido, muy interesante, especialmente con la persona que dio que estaba dando en el video. Sí, Muy bueno, muy bueno, muy bueno. interesante. Por eso le decía que no es así tan sencillo entrar a hacer cálculos, porque ustedes saben un montón de cosas que debemos saber para llegar a determinar. En cambio, aquel ingeniero tiene el cuadrito listo, pone los datos y ya está. Pero nosotros debemos conocer de dónde vienen esos datos, ¿no? Por todo eso que hemos visto, que quien daba la charla, ¿no? Fue muy Sí. clara, mire, como hora y media más o menos se demoró, un poco más, para hacernos entender que necesitamos una serie de datos, de estadísticas, de valores, que al final, mire, se llegó a determinar ya, en base a la fórmula, ya las necesidades hídricas de un cultivo, ¿no? Como habíamos dicho hace rato, teníamos un videito para pasar sobre lo que era el riego, decía que el riego por lo que es por Mateo, surcos, sí, por surcos. Sí, adelante. si no, nada más ingeniero, yo le decía la edad. Ya, sí. Solamente que me dan unos 2 minutitos, a ver si dejo al ligero abajo. Me dan 2 minutitos, Luis, por favor. Sí, y Siga seguimos. Dos nomás. minutitos, por favor, ya. A pesar que ya terminamos, ingeniero. Un ratito, un ratito. Chao, Lila. Pero que dé el número de teléfono. ¿Por qué dice que hay cualquier cantidad? Aquí. Y no me manda. Bueno, señores, ahora sí, ahora Luis, ahora sí. Comentemos, ¿ya? Comentemos. Yo decía, ya terminamos, ingeniero. Un ratito, por favor, un ratito, ya. Un ratito, Luis. Bueno, ¿qué tal le pareció esta es una matriz, ¿no? Como es una matriz donde solamente está de poner los datos y listo. Pero esto ya cuando nosotros estamos prácticos, ya estamos en necesidad de cálculo más directamente, ya no entramos como en el caso mío, analizarlo, por qué, de dónde vienen toda esa cantidad de datos, ¿no? Hasta una vez que tenemos los datos, ahora sí, utilizamos la fórmula y sabemos las necesidades de cada cultivo. Como decía el ingeniero, hay que buscar, dice, el uso constructivo del agua en diferentes cultivos. Ahí vamos a ir viendo nosotros cuánto requieren o cuánto requiere cada cultivo de agua, como decía el ingeniero hace rato, diario, ¿no?
dice que agua diaria, dice 473. ¿No es cierto? Después lo estaba haciendo ingeniero, 473. Decía que le estaba poniendo el tomate, no sé, el tomate, la estancia debe estar más de una punto cuánto, punto 50, punto 40, o sea, por un metro, por lo menos 1,20. Multiplico estos dos datos y ahí tendríamos que ver cuánto. Mire, 473 cada planta. Si yo multiplico por 9 plantas, vamos a ver la cantidad, sale, pero en miles de litros, miles de litros. Por eso decía, en los invernaderos necesitamos tener una represa grande para poder cubrir las necesidades de agua y no nos falte, porque había problemas. Como ya dije un rato, los pollos, si los pollos no tienen agua, no pierden. El pollo tiene que estar, como dije, todos los días, come y si posible que no duerma. Por eso le ponemos luz para que no duerma. Come, 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 hasta que salió 6 semanas se fue. Eso es ganancia. Pero si le apago la luz, al otro día comienza, apago la luz, al otro día comienza, el señor le diría cuánto. 10, 2 semanas, pues pierdo plata. Pierdo plata. Entonces, el agua es el que está ayudando a que haya cultivo, haya comida. El agua está ayudando para que haya pollos. El agua está ayudando para que haya chancho. Igualmente, en las chancheras estamos poner esos bebederos, ¿no? Igual pasa en la estabulación de ganado. Necesitamos que haya agua. Obligados. Si es chancho, si es vacunas, toros de engorde, necesitamos que haya agua obligado. Sal obligado. Melazo obligado. Para que vaya, si le da sed, toma agua, toma agua, toma sed, toma agua y así, como sigue llena, 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 llena y salga más rápido. El agua para todos los cultivos, ustedes ven, últimamente como hemos estado a nuestros ojos una gran cantidad de cultivos que no están productivos, que se han quedado, se han retrasado por el estrés hídrico. Esto está pasando, Luis, ¿sí? Sí, Entonces, grave la situación del agua, y ojalá, pues, no sé qué pase luego, si alguien haga algo para que mejore esta situación de agua. Por caso contrario, vamos a padecer de agua, Luis. sí, así es, ingeniero. Bueno, no sé, Luis, estamos un poquito cansados, vamos a retirar un poquito antes, no sé si tiene algo que agregar, Luis, a la orden. Adelante, Luis. Yo de mi parte le puedo decir que ha sido un día, una tarde muy interesante. eh, muy buena, ¿para qué? Con la expositora, eh, sabe mucho, y yo creo que unos cuantos expositoras de esa naturaleza sería buenísimo. Claro, bien. Muy Por eso bueno, muy bueno. Por eso he visto de esa calidad para que ustedes aprovechen, ¿sí? Estas intervenciones, ¿no? Mucho de lo que Sí, ahí dijo la ingeniera, ya hemos comentado con usted, ¿no? Que bueno, me gustó, por eso le traje aquí, porque está utilizando el mismo idioma del que yo manifiesto con ustedes y ella también manifiesta también a ese escenario de profesionales que estaba ahí, ¿no? sí. Entonces, para que vean que el español está en todo lado, ¿sí? Y así es como lo entendemos. Luis, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes. Feliz Navidades. Feliz Navidad y un próspero año nuevo con todo el aprecio y cariño, pues, para Luis. Y que pase muy bien, Luis. Pase muy bien. Buenas tardes. Ingeniero, ingeniero, de la ¿Sí? misma manera, yo le deseo unas felices Navidades, un venturoso año nuevo. Reciba un abrazo con mucho aprecio, mucho cariño y que Dios le bendiga hasta vernos. Listo, Luis. De igual manera, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en contacto para la práctica, ¿no? Estamos en contacto para la práctica que probablemente puede ser el 7, si no me equivoco, puede estar entre 7, ¿sí? Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. ingeniero. Buenas Hablamos. tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.
A ver, ¿cómo salgo de esto? Por favor, ayúdame para ver cómo salgo. Salgo aquí. Entonces, puedo salir y ya. Gracias, gracias.